Departamento de Investigación Posgrado de Acción Social a través del doctor Zapata, agradecer al colega y amigo, el doctor Amaru, y felicitar este esfuerzo de nuestra Casa Superior de Estudios, porque ciertamente yo creo que la universidad tiene un encargo social y una responsabilidad pública de encarar estos temas que a veces están tan descuidados en la agenda pública. Y por eso mismo creo que es tremendamente importante este tipo de eventos en los cuales podemos algunos de nosotros quizá dar nuestra modesta contribución y sobre todo compartir algunas preocupaciones. Si me pasan la otra, por favor. Entonces, miren, todos coincidimos que el cambio climático pues no es un tema de moda, no es una cosa que a veces en el cambio climático hay mucha política y en todo lo que hacemos hay demasiada política. Nadie puede decir que algo es totalmente apolítico porque lo que estamos haciendo aquí también es político. Quizá hablar de política de derechos humanos y de política de salud. Y en este sentido, pues el cambio climático, de acuerdo a una de las revistas más prestigiosas en el ámbito médico, es la amenaza global mayor en el siglo XXI y es un problema que nos afecta a todos. Nadie puede decir, saben, a mí no me interesa este tema, porque vivimos en un solo mundo y todos estamos en el mismo mar. Quizá nadando en sentidos contrarios, que es una pena, pero al final todos expuestos a los mismos riesgos. La siguiente, por favor. Entonces, miren, en cuanto al derecho a la salud, ¿qué es el derecho a la salud? ¿No? Ya se planteó mucho, no voy a entrar en mucho detalle en esto, en el sentido de que es el derecho que tienen todos los habitantes de nuestro planeta a disfrutar y al goce máximo y pleno de su salud en un ambiente que no resulte amenazador. Pero hay que distinguir lo que es el derecho a la salud de lo que es la salud como derecho. Y eso es lo que nos preocupa. Nosotros en la legislación boliviana y en la propia Constitución tenemos muchísimos artículos que protegen el derecho a la salud. Y si tuviéramos que evaluar el avance tecnológico, el avance de nuestro país por el número de leyes que tenemos, seríamos uno de los países más avanzados del planeta. El problema es que aprobamos leyes o legislaciones y que luego pocos la cumplen. Ejemplo, refiriéndonos al cambio climático, la obligación, por ejemplo, de poner filtros en el parque automotor, o la obligación de no llevar 3 pasajeros en la parte delantera de un coche, de un micro, de un taxi. Todos los días usted y yo estamos tolerando con nuestro silencio que se arriesgue la vida por menos de un boliviano. Entonces acá parece que la salud no tiene mucho aprecio. No le damos suficiente valor a lo más importante que tenemos, que es la vida humana. Nos está interesando la política, el fútbol, la economía. Hay un estudio que se ha hecho unos años atrás donde le preguntaban a usted, a las personas en Bolivia, qué le importaba más. Si salud estaba en el grado 18. Es decir, más importante del fútbol, las elecciones, la selección, lo que ustedes quieran. Y la salud parece que no nos interesa, parece que somos invulnerables o seguimos siendo raza de bronce, ¿no? Que eso es lo que muchos quieren hacernos creer. Entonces, en este sentido, hay que hacer la disquisición de lo que es el derecho a la salud, que sí está en la Constitución, en el marco jurídico, y es un gran avance, pero lo que no estamos haciendo es ejercer la salud como derecho. Hay una apatía, ojalá me equivoque, y aquí hay colegas que tienen gran experiencia en el tema, pues no vemos gobernanza. En este país se ejerce mucha gobernabilidad, es decir, las normas, las reglas que aquellos que tienen poder o han sido elegidos con nuestro voto están ejerciendo. Pero rara vez ejercemos gobernanza, es decir, el derecho de la sociedad civil a pedir rendición de cuentas. Al final y al cabo, decir, mire, usted gobierno es el administrador, y usted administrador es nuestro empleado de los dueños
de este país, que somos los ciudadanos. Y no tiene usted por qué ofenderse administradora cuando la llamamos y le pedimos una explicación. Pero esa cultura no se ha generado en el país. Y acá todavía hay una especie de arrogancia secante, que cuando uno va a pedir información, por ejemplo, no le quieren dar, y decir, ¿quién es usted que viene aquí al Ministerio de Salud a pedirme información? Es decir, bueno, yo no soy nadie, soy solamente la gente que le paga su salario con mis impuestos. En otras palabras, pues el tema del impacto del cambio climático en la salud tiene efectos nocivos directos e indirectos. Entre los directos están las temperaturas extremas, los fenómenos meteorológicos extremos. Entre los efectos indirectos están enfermedades transmitidas por el agua, las enfermedades transmitidas por vectores y sus mosquitos y roedores. Pero acá también tenemos que hacer, y siento discrepar con mi buen amigo el doctor Choque, que a veces hay perversidad en las políticas públicas. Es más fácil echarle la culpa del cambio climático a las temperaturas extremas, a los cambios meteorológicos, a los mosquitos, al agua, a los alimentos. Estamos hablando de determinantes, pero no estamos hablando de determinancia de estos problemas. Para que haya cambio climático y haya un extractivismo perverso en este país, alguien tiene que tolerarlo. Y alguien con su acción u omisión es el culpable. Y a eso le llamamos determinancia. Porque si no, a veces es mucho más cómodo, menos riesgoso, más políticamente correcto echarle la culpa a los mosquitos, a los hábitos, malos hábitos, saludables o no de las personas, pero no a aquellos que definen normas, regulaciones y que no las hacen cumplir. En otras palabras, pues nada, acá yo creo que habría que agregar que en esos efectos nocivos indirectos, la apatía, la indiferencia y el poco tino de algunas de nuestras autoridades. La siguiente, por favor. Entonces, la emergencia es emergencia de enfermedades que la van a tocar los colegas que van a compartir esta mañana con ustedes, que yo solamente quiero mencionarlo. No solamente afectan a nuestra región, sino afectan a todos y afectan la salud humana. Y no porque seamos trabajadores de salud acá nos vamos a volver abanderados del tema, sino que piensen ustedes qué es lo más importante que tienen ustedes y sus seres queridos: la vida y la salud. ¿De acuerdo? En Bolivia, en criterio personal, la economía de la salud de la economía más bien va muy bien. La salud de la gente va muy mal, expuesta al cambio climático y a políticas perversas en salud y en otros campos como son la agricultura. La siguiente, por favor. Entonces, en cuanto al cambio climático en Bolivia, indudablemente, ya el doctor Choque nos ha dado algunas apreciaciones. Bolivia es uno de los países en el mundo más afectado por los desastres naturales en los últimos tiempos. Esto tiene su repercusión cuando hablamos de salud en un aspecto más holístico de lo que es la salud, es decir, en la disminución de la seguridad alimentaria, como lo vamos a ver, en la menor disponibilidad de agua, en los desastres naturales de mayor frecuencia e intensidad, el incremento de la incidencia transmitida por mosquitos y otros agentes, sean disruptores o sean transmisibles, el número de incendios forestales, etc. La siguiente. Entonces basta ilustrar el drama que todos ustedes conocen esto, que es el del glaciar de Chacaltaya y la evolución y la indiferencia de aquellos llamados a diseñar políticas públicas para no tomar acciones oportunamente. Por supuesto, no lo vamos a llevar al clima a un juicio, sería torpe, pero sí podemos adoptar medidas mucho más comprometidas para, yo no soy amigo del término concientizar, pero sí más bien sensibilizar a la gente sobre nuestra responsabilidad individual en el cambio climático. Porque tampoco es cosa de echarle la culpa a las autoridades o a los gobernantes, nada más. Tenemos que empezar por casa. Este es un país del derroche.
¿de acuerdo? Solamente pensemos cuánta agua desperdiciamos todos los días, cuánta energía eléctrica desperdicia la Facultad de Medicina, y aquellos que vamos tratando de sensibilizar a la gente nos exponemos a todo, nos dicen: doctor, usted no paga la cuenta de la facultad en cuanto a electricidad. Claro que no la pago, pero ustedes o nosotros estamos arriesgando precisamente el incremento del cambio climático. Entonces hay que empezar por casa, no es cosa de solamente escuchar argumentos teóricos. La siguiente, por favor. Esto es lo mismo, ustedes mejor que yo conocen el drama que significa esto y que lamentablemente se sigue exponiendo buena parte de otras regiones del país, como lo vamos a ver adelante. La siguiente, por favor. Entonces, potenciales impactos del cambio climático: ahí tenemos el aumento de temperaturas, las precipitaciones, el impacto en la salud, y ha hecho mención el doctor que antes está el tema de mortalidad, lesiones por cambios de temperatura, enfermedades infecciosas, calidad del aire, enfermedades respiratorias y cardiovasculares. Yo le agregaría a eso también las enfermedades no transmisibles, como bien lo ha señalado el doctor, por el tremendo y nocivo extractivismo en el que está embarcado este país, y en peligrosas propuestas de incursionar en la modificación genética, que tiene de alguna manera su tremendo impacto en la salud. El caso de la soya, que enseguida lo vamos a analizar. Entonces, hay impactos en la agricultura, en nombre de la productividad estamos deforestando el país impunemente, en nombre de la productividad estamos importando venenos tóxicos de los países desarrollados, y claro, en nombre de esa productividad va muy bien la economía, pero va muy mal la salud. El impacto en los bosques con la deforestación, en los recursos hídricos con la contaminación por el extractivismo, el impacto en las áreas costeras, que no nos afecta tanto en el caso nuestro, pero indirectamente sí, en las especies naturales, en las zonas ecológicas, etc. La siguiente, por favor. Entonces, haciendo un resumen, pues todo esto tiene su impacto en la salud. La siguiente, por favor. En este tema, pues ya nos hemos referido a esas patologías que están incrementándose. Yo pienso que no es el tema de transición epidemiológica, de si están disminuyendo las enfermedades infecciosas y están aumentando las no transmisibles. En mi apreciación, lo triste es que no es así, sino que tenemos una doble carga de enfermedad, una triple carga de enfermedad. Enfermedades infecciosas que no han disminuido mucho, lo que ya nos está hablando de la precariedad del sistema de salud y de las acciones y políticas de salud. Segundo, enfermedades no transmisibles, fruto de los hábitos de consumo que estamos imitando, venidos de Occidente. Y por el otro lado, claro, en las enfermedades no transmisibles, que siguen conviviendo con las enfermedades transmisibles, fruto de las irracionales políticas públicas en cuanto a medio ambiente, agricultura, salud y económicas. En otras palabras, hay un impacto agropecuario, como ya hemos visto. La siguiente, por favor, que este es para ilustrar lo anterior. Hay enfermedades estacionales, indudablemente, que se están viendo acrecentadas, como son influenza, problemas con rotavirus, etc. Hay aparición y ausencia de patógenos. No es solamente que algunas enfermedades están emergiendo, sino hay nuevas enfermedades, producto de hábitos de consumo o de problemas de consumismo que están diezmando al ser humano. El cáncer está aumentando dramáticamente en el país, y supongo que el doctor Amaro es el experto en el tema, y no sé qué apreciación tendrá él, pero por lo menos acabamos de tener el día viernes un seminario sobre cáncer, y es alarmante. Ahora también está el tema del SIDA, en el cual a los pobres pacientes que están inmunodeprimidos los están frenando en nombre de la medicina con fármacos muy tóxicos.
y todavía le estamos dando un subsidio con alimentos genéticamente modificados para mejorar su nutrición. Entonces parece que están inmunodeprimidos y encima queremos bombardearlos con algunos fármacos tóxicos y con algunos alimentos altamente cuestionables y tóxicos. Entonces eso, no sé, es un tema de derechos humanos y por lo tanto un tema de derecho a la salud. Entonces, eso, claro, indudablemente depende de la susceptibilidad de los huéspedes, depende de muchos factores, depende, qué sé yo, de los cambios ambientales, pero también de cambios en la condición del huésped. La siguiente, por favor. A nivel global, solamente para compartir algunos datos que ustedes más que seguro que los conocen, en el año 2005 se hablaba de 150.000 muertes por perturbaciones climáticas que se daban. Hay evidencia de esto, la ola de calor en Estados Unidos en 1980, en Chicago igual, en Europa en el año 2003 con 40.000 muertes, en la década de los 90 600.000 muertes por desastres, quiere decir 60.000 muertes al año, 2.4% de casos mundiales de diarrea, un incremento de 6% de casos de malaria. Ojalá que estos datos que no están muy actualizados ya hayan bajado. Efectos mayores en poblaciones vulnerables. La siguiente, por favor. Entonces, esto es también atribuible a la variabilidad climática, como las sequías, lluvias, temperaturas, aumento de la humedad, huracanes, etcétera. Y bueno, el doctor ya nos ha enumerado algunas patologías que nos preocupan desde el punto de vista de cambio climático, como son asma, alergias, infecciones respiratorias. Se la ha ilustrado con el tema del dengue, pero aparte de esto tenemos las enfermedades como el estrés térmico, qué sé yo, lesiones, etcétera, incluso el tema de salud mental, que tiene también su impacto en todo esto. Naciones como Bangladesh o como el Caribe venezolano, que saben que de no hacer algo en diciembre de este año en París, su existencia está en juego. ¿De acuerdo? La siguiente, por favor. Entonces, bueno, miren, pues sería muy largo y muy... tomaría mucho tiempo enumerar cada una de ellas. Ahí tienen ustedes esta lista, está disponible de acceso para ustedes. Hay más de 2 millones de muertes por año por deficiencia en agua potable y saneamiento. La siguiente, por favor. Entonces, esto es lo mismo: enfermedades por cambios ecosistémicos, las enfermedades producidas por vectores, no solamente dengue, sino también esquistosomiasis, hantavirus, leptospirosis, etcétera, y enfermedades de cambios ecosistémicos como la fiebre del Nilo, hantavirus, fiebre hemorrágica, ébola, que creo que ya es una alarma muy grande, y la precariedad no solamente del país, sino de los organismos internacionales. Lo digo enfáticamente y muy claramente: el descuido de la Organización Mundial de la Salud, que no ha tenido una capacidad de reacción oportuna. No nos extraña, porque cada vez en la OMS discutimos más negocios y menos salud, y cada vez más la OMS, al abrir sus puertas a los filántropos, donantes y corporaciones, se hace más dependiente de los grandes negociantes, los grandes industriales, y menos obedece a las necesidades de los países. Va a ser interesante, quizá al final de la mañana, intercambiar criterios sobre esto, porque ¿para qué queremos un organismo de gobernanza global en salud si está horadado, por decirlo de una manera simpática, por presiones comerciales e influencias nocivas de anteponer la salud de la economía a la salud de la gente? Política que tristemente está siguiendo el país. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, ustedes son los expertos, no voy a redundar en esto, que necesitamos adoptar políticas de mitigación y de adaptación, pero hay otros factores que agravan la situación. La urbanización, la deforestación, la industrialización, un comercio perverso, voraz e irrestricto
donde se anteponen acuerdos comerciales a intereses que protejan la salud global. Los obstáculos que se ponen para una convención global, así como lo hicimos para frenar el tabaco, ¿por qué no el país adopta una posición más progresiva para proponer y defender una convención global por el derecho a la salud? Entonces, hay poderosos intereses económicos, políticos y geopolíticos que no quieren frenar ni el cambio climático y menos darle a la salud, hacer de la salud una prioridad global. Y el país tristemente no se está abstrayendo de estas tendencias perversas. La siguiente, por favor. Entonces acá tenemos tenemos factores en cuanto a temperaturas extremas, fenómenos meteorológicos, las enfermedades infecciosas transmitidas por agua, alimentos, otras transmitidas por vectores, y en la segunda columna tienen ustedes los fenómenos resultado de esto: el estrés térmico, inundaciones, sequías, contaminación hídrica, alimentaria, que en nuestro país, como lo vamos a ver enseguida, es realmente un verdadero drama. Están las modificaciones en la distribución de efectores, y ahí tienen en la tercera columna los efectos en la salud, que no los voy a enumerar y que ya hemos nombrado algunos de ellos. La siguiente, por favor. La estrategia básica del sector salud contra el cambio climático tiene que ser precisamente la gestión de riesgo en emergencias y desastres, pero a veces pensamos que supongo que piensan en el Ministerio de Salud, que solamente hay que actuar con el tema de gestión de riesgo cuando la emergencia o el desastre ya está en nuestras puertas. Todos los años en este país tenemos diciembre, enero, febrero, marzo, problemas de inundaciones en el Beco. Todos los años tenemos sequías, todos los años tenemos, y no adoptamos principios de riesgo para tratar de frenar o mitigar estos desastres. Parece que hay que esperar que se produzcan y en ese momento vamos como bomberos a apagar el incendio. Entonces, ¿dónde quedan los principios de precaución? Y hay una alarmante indiferencia, insensibilidad pública para pedir a aquellos que están administrando el país que presten más atención a eso. Hace 2 semanas, en Camargo, toda la cosecha de duraznos ha sido destruida por el granizo. ¿De acuerdo? O en Chuquisaca, no me acuerdo el nombre de la comunidad exactamente, han caído hace menos de 2 semanas granizos no sé si es una exageración, del tamaño de un huevo. Y eso lo escuchamos, decía, mira, interesante, sí, pero nadie se sensibiliza. Entonces, somos parte del problema y debemos ser parte de la solución. Por eso mismo es de congratularnos todos, no lo digo retóricamente, el esfuerzo que hace el DIEGIS, porque de lo contrario, la academia no está cumpliendo. Sí servimos para canalizar a nuestras universidades públicas dineros del pueblo, de nuestros impuestos y de los hidrocarburos. Pero cuando la gente con cáncer está marchando a las casas, ¿dónde están los eminentes profesores de esta universidad? ¿Y dónde están los estudiantes y los docentes? Sí servimos para que el pueblo pague nuestra educación y nuestros salarios, pero no servimos para ser solidarios con el drama humano que está viviendo el país en cuanto a salud. Y eso no es solamente porque la gente es irresponsable y no cuidó su salud, eso también es responsabilidad de no haber adoptado medidas de precaución, principios básicos de promoción, prevención, investigación, innovación, antes que solamente medidas de diagnóstico y de tratamiento. Acá tenemos una cuota aparte y ojalá ustedes me saquen de mi error. En otras palabras, agua y saneamiento seguros. ¿Hasta qué punto consideran ustedes que el agua que estamos consumiendo es segura?
y no está contaminada. ¿Qué porcentaje de la población boliviana todavía no tiene el privilegio de tener agua potable? Y el agua que nos dicen potable, ¿será realmente potable? Fortalecer las capacidades en salud ambiental. Igual, sáquenme de mi error, pero por lo menos en la Facultad de Medicina o en Ciencias de la Salud, tenemos una sola asignatura donde nos dan 4 semanas para hablar, darles un pincelazo, pero tremendamente raquítico, del impacto del cambio climático en la salud. Cuando es una prioridad global y es una prioridad del país. ¿De acuerdo? Entonces también está la vigilancia epidemiológica de las enfermedades que hemos nombrado, el control de vectores, la educación para la salud y la provisión de hábitos que sean no saludables, es decir, prohibición de aquello que no es saludable. Esto no se hace. Las tasas de cáncer, como lo ha ilustrado el doctor Choque, pues van en aumento. Pero eso no es solamente fruto de los virus, de las bacterias, del saneamiento. Es fruto, resultado de las políticas fallidas del Ministerio de Salud en promoción de la salud. Los trabajadores y profesionales en salud y en la Facultad de Medicina parece que llevan los cables invertidos. ¿Por qué? Pues estamos interpretando que nuestros educandos tienen que estar muy bien formados en diagnóstico y tratamiento. Pero los formamos muy débilmente en cuanto a evitar la enfermedad. Y el verdadero rol del profesional de salud no es esperar que la gente se enferme, sino mantener a la gente sana. Caso contrario, son políticas perversas. Y también una política que algunas autoridades de nuestra facultad lo han expresado públicamente, que la universidad está formando recursos humanos en salud de acuerdo a lo que requiere el mercado. Me parece una barbaridad que lo diga una autoridad de nuestra facultad. Supongo que la universidad pública tiene por finalidad formar recursos humanos respondiendo a las necesidades del pueblo y no a lo que requiere el mercado. Porque el mercado quiere ver a nuestros jóvenes indudablemente curando enfermedades, porque eso da mucho dinero, mueve industria farmacéutica, mueve industria tecnológica, pero si la universidad se va a rendir al mercado, creo que tenemos que cerrar puertas. Y discúlpenme, pero deliberadamente los estoy provocando. En otras palabras, creo que también el Reglamento Sanitario Internacional tiene que implementarse más, pero tiene que estar libre de presiones corporativas, multinacionales e intereses nocivos que hay no solamente en el mundo del mercado, sino en el propio cuerpo de Naciones Unidas. Basta ver lo que se ha aprobado como Agenda 2015-2030, tremendamente influenciada por intereses comerciales. ¿Cuántos de ustedes han participado, luego ya me lo dirán, en las negociaciones para la Agenda 2015-2030? Yo no me he enterado de ningún evento en la universidad, pero es posible que me haya perdido esos esfuerzos. Pero hemos permitido que se adopte una agenda que es realmente debatible. La siguiente, por favor. Entonces, miren, fruto de esto a nivel global, los adelantos tecnológicos con una alta incidencia de carbono en la agricultura permitieron mayor productividad por unidad de superficie, mayor disponibilidad de alimentos per cápita, mayor extensión de las tierras dedicadas a la agricultura, la producción de alimentos ha superado el aumento de la demanda, debido al incremento de la población, al aumento de disponibilidad de calorías per cápita, aunque sin equidad, porque esas calorías no están accesibles a todos, sino a los que pueden pagar. Y los alimentos orgánicos están disponibles para que los que puedan pagar y los que no puedan pagar, señores, ahí les ofrecemos comida chatarra y todos muy contentos. De acuerdo, lamentablemente el crecimiento fue a expensas de un aumento de la presión sobre el ambiente y los recursos naturales. Es decir, un crimen contra la humanidad. Y si estoy equivocado, por favor, sáquenme de mi error. La siguiente, por favor.
La producción de cultivos se basa en un equilibrio de la temperatura y precipitación, la composición del suelo y de la atmósfera, el dióxido de carbono y el anhídrido carbónico. Eso lo sabemos todos, aunque de alguna u otra manera también tenemos que reconocer que el dióxido de carbono, si bien podemos echarle mucha culpabilidad, también tiene sus beneficios en el aporte a la sobrevivencia del planeta, ¿no? No es solamente cosa de identificar problemas. La siguiente, por favor. Indudablemente que cuando lo toleramos con irracionalidad tiene que preocuparnos. El cambio climático puede afectar, por lo tanto, estimados amigos, la cantidad de alimento que tenemos por ahora disponible, la variedad y el valor nutricional de los alimentos. Porque luego del cambio climático, ¿qué estamos haciendo en el país? Es decir, para que mitigar la cosa, pues nada, señores, ustedes agroindustriales del Oriente, no se preocupen, tienen arancel cero, importen todos los plaguicidas del mundo, importen todos los venenos del mundo, y para ustedes no hay restricción. Restricciones que sean impositivas, aduaneras, etc. Entonces estamos convirtiendo a este país en un depósito de tecnología fósil y obsoleta que otros países no la quieren. ¿Quién defiende aquí a los usuarios y a los consumidores? Nadie, no hay una sola institución. Y la institución que fundamos hace 30 años atrás fue desvestida, desmantelada por oscuros intereses y presiones político-partidarias toleradas por la sociedad civil y por aquellos que ejercen poder. ¿Quién defiende a los usuarios, consumidores y pacientes en este país? Globalmente, el valor nutricional de algunos alimentos puede cambiar debido a ese dióxido de carbono elevado, los cambios en las variedades cultivadas, en cuanto al contenido de nutrientes, etc. Fue igual un escándalo la conferencia del año pasado, a fines del 2014, la segunda cumbre mundial por la alimentación y nutrición en Roma. Bolivia llevó una delegación enorme y no abrió la boca en la conferencia, siendo uno de los países más afectados con el tema del Códex Alimentarios y los problemas generados porque nosotros no tenemos suficientes laboratorios ni personal entrenado para controlar la seguridad, calidad y inocuidad de los alimentos. Y eso también tiene que ver con el cambio climático. La siguiente, por favor. Entonces, en cuanto a todo esto afecta a la seguridad alimentaria y sus diferentes dimensiones, como ser la disponibilidad, la capacidad para importar alimentos o la ayuda alimentaria. Todos sabemos que en el país ahorita se ha aumentado la importación de alimentos, entonces hablar de qué es soberanía alimentaria. ¿Estamos aumentando o estamos disminuyendo la dependencia de este país? ¿Estamos más colonizados o menos colonizados? No sé, nos preocupan estas cosas y esto tiene que ver no solamente con la disponibilidad, sino con el acceso. Piensen en qué medida se ha incrementado el precio de los alimentos. Si el cambio climático en el país se agrava, imagínense lo que va a pasar, la estabilidad de estos alimentos. Los alimentos que estamos importando serán inocuos, serán seguros, serán de calidad comprobada, libres de aflatoxinas, libres de riesgos. Podríamos hablar mucho sobre el tema. Y la utilización. ¿Cuántos de nosotros, cuando vamos a un supermercado, nos fijamos en el etiquetado? ¿Hay costumbre de hacerlo? Entonces, ¿qué está fallando acá? La información, la educación. ¿Por qué no nos las quieren dar? Porque información es poder. Y no conviene que la comunidad tenga información, porque el momento en que tengamos información pueden cambiar muchas cosas. La siguiente, por favor. Bolivia y el cambio climático. La época de cultivo para los campesinos que no tienen sistemas de riesgo se ha cortado de 6 a 4 meses, lo que afecta el volumen de la producción de los alimentos en el país. Las temperaturas más altas producen cambios en los productos y en los tiempos en que se puedan cultivar. Entonces, toda una cadena. El incremento de plagas por insectos debido al aumento de la temperatura y por consecuencia pérdidas de producción,
disminución en el volumen de precipitación durante algunas épocas de lluvias menos predecibles o extremadas en otras regiones, como ya lo mencionó el doctor Choque, el incremento en los casos de fenómenos climatológicos extremos, como son severas heladas, que les estoy diciendo han afectado a buenas partes de Potosí, y granizadas que hace pocas semanas atrás ha afectado a Camargo, que muchas veces destrozan cultivos, frecuentemente suceden en épocas inusuales del año, y que claro, leerlo así, decir, ah, qué interesante, sí, pero si usted viviera allá y fuera el productor de eso es un desastre. Está sumergiendo a familias enteras en una situación de pobreza, de desesperación, y no estamos adoptando medidas para proteger la dignidad y la vida de las personas. Las temperaturas mínimas y máximas en casi todo el norte del altiplano y los valles se han incrementado entre 0,8 y 1,5 en los últimos años. La producción agrícola hace más riesgosa, no solamente para los campesinos empobreciéndolos, sino también para nosotros, los usuarios, los consumidores. La siguiente, por favor. La deforestación, ya conocen ustedes el tema, no voy a entrar en esta, por limitaciones de tiempo, en esta rememoración histórica. La siguiente, por favor. Pero vean, solamente quiero llamar la atención, vean ustedes que estamos entre los países que nos estamos dando el lujo de cada vez destruir más el Amazonas en nombre de producir o estar mejor embarcados en los agronegocios. Nos preocupan declaraciones de alto nivel de los que dirigen este país, que es en Bolivia, tiene que entrar en la época biotecnológica de los agronegocios, no importa a qué costo. Y claro, fruto de eso estamos importando plaguicidas, herbicidas, glifosato. Indudablemente, estamos entrando a los agronegocios. ¿A costa de qué? De sacrificar la salud humana. La siguiente, por favor. El desarrollo forestal sustentable, la destrucción del ecosistema es la causa de la pérdida de la diversidad global en un 2,5% cada década. Se estima que contribuye al 10 o 30% de todas las emisiones de carbono. Entonces, lograr disminuir la deforestación e incrementar la restauración de bosques y selvas son temas estratégicos, relevantes para disminuir las emisiones globales de carbono. Pero Bolivia nos están diciendo, miren, no pretendan ustedes ciudadanos que nos convertamos, que es en el guardabosques. Entonces, los países del norte han destruido, han cometido errores, son los culpables, tienen una deuda climática y ahora llegó de nuestra época para hacer exactamente los mismos errores. Es que ese es un razonamiento lógico, es muy debatible, pero la academia tiene que pronunciarse y por eso vuelvo a remarcar, es tremendamente importante y destacable este esfuerzo. La siguiente, por favor. En Bolivia el mercurio se usa en 600 cooperativas mineras. En el año 2010 se habían importado alrededor de 1.710 gramos brutos de mercurio, mientras que para el 2015 esto alcanza a 35.793 kilogramos. En Bolivia están permitidos 23 plaguicidas altamente tóxicos, agentes químicos con etiquetas rojas, prohibidos en Europa. El uso frecuente de estos plaguicidas es habitual en los cultivos de soya, arroz, hortalizas y otros. Y con el cambio climático, claro, viene una lluvia y todos estos tóxicos nos están contaminando buena parte de nuestra fuente de alimentos. Eso también son efectos pues, del cambio climático. El elevado cúmulo de elementos contaminantes tóxicos requiere una seria investigación y ojalá los jóvenes que están acá siguiendo su entrenamiento en posgrado, en doctorado, tomaran en cuenta la urgente necesidad de documentar todo esto. Creo que lo que ustedes hagan puede ser crucial para tratar de seguir manteniendo una racionalidad en el país. La siguiente, por favor. Entonces, miren, nos están proponiendo
no sé, con el TIPNIS, no sé qué posición vamos a tomar, qué haremos, pero ¿esto es lo que queremos? La siguiente, por favor. Todo esto nos está llevando pues a un descalabro, no, sino a la extinción del planeta. Nos está sumiendo en una pobreza. Quizá vamos a tener más dinero, pero vamos a ser más pobres, expuestos a más enfermedades, a más problemas degenerativos, cáncer, problemas que sean neurológicos, problemas inmunológicos, etc. Entonces nos vamos a volver ricos en dinero, pero más pobres en calidad de vida. Entonces la pobreza en muchos países del mundo está relacionada con las significativas riquezas que tenemos en recursos naturales. Parece una paradoja, pero nuestra maldición parece que es nuestra riqueza globalmente. Los países ricos en recursos naturales, cuya economía se sustenta prioritariamente en el extractivismo, encuentran mayores dificultades para desarrollar. Sobre todo parecemos estar condenados a ese mal llamado subdesarrollo, que disponen de una sustancial dotación de uno o unos pocos productos primarios, una situación que resulta aún más compleja para aquellas economías dependientes del financiamiento de petróleo y minerales, típicamente el caso boliviano. Entonces, en el cambio climático creo que tenemos que analizar con mayor énfasis el tema del extractivismo. Y si realmente no está amenazando más el drama que ya tenemos. La siguiente, por favor. La adaptación, por lo tanto, proponemos, tiene que ser una inversión, un manejo racional de las tierras, la prudencia en la introducción de nuevas variedades. ¿Cómo es posible que estemos prestando o empeñando el país a transnacionales como Monsanto? ¿De acuerdo? Pero eso no es un tema de autoridades, es un tema que nosotros también somos cómplices porque lo toleramos. El problema de mitigación tiene que prestar más atención a la eficiencia energética, a la producción, incrementar ese almacenamiento con nuevas técnicas de manejo. Todo esto requiere mayor voluntad política. Tristemente, en el mundo médico y en salud no hemos podido inventar pildoritas para motivación, ¿no? Y para voluntad política. Y quizá nos hace buena falta una sobredosis de esa voluntad de proteger la vida, la salud y la naturaleza. Recursos mínimos necesarios, sin recursos no podemos hacer mucho, innovación tecnológica, información y técnicas de análisis, infraestructura e instituciones, participación social propositiva y proactiva, para no caer en ser parte del problema antes que volvernos parte de la solución. Ahora debo confesar que yo también le tengo mucho miedo a eso de innovación y tecnología. Parece que en este país está de moda decir, miren, tenemos tecnología de punta, y cuanto más de punta es la tecnología, a algunos de nosotros nos da tesoro, porque estamos en lo que yo llamo la tecnolatría, la época de la tecnología, donde lo que no enseñamos suficientemente en la universidad, pensamos que la tecnología lo va a suplir. Y eso no es verdad. La sensibilidad, el humanismo de los profesionales de este país y especialmente de los de salud, no va a ser solucionado con la tecnología. No cuestionamos el sistema de salud, más bien dicho, el sistema de enfermedad que tenemos en Bolivia. No cuestionamos las acciones del Ministerio de la Enfermedad que tenemos en Bolivia, porque estamos reaccionando solamente cuando ya los problemas están presentes. Pero no estamos formando gente para evitar el dolor y el sufrimiento humano. La siguiente, por favor. El clima está loco, sí, claro, el clima. Esto creo que explica la diferencia entre determinantes de la salud y la determinancia de la salud. La siguiente, por favor. Conclusiones. Esto creo que necesita una construcción social, puede exacerbar el cambio climático los problemas de salud. Los asentamientos humanos pobres, precarios, irregulares son los más vulnerables. Hay gente esperando de iniciativas como las que está desplegando en este momento el GIS, y que creo que vuelvo a repetir, es crucial. Necesitamos también examinar algunas políticas en cuanto a mitigación y adaptación.
La comunidad científica y la academia no pueden quedar indiferentes y creo que este es el mejor indicador que no lo está haciendo, pero ojalá las otras universidades públicas también sigan este empeño, porque las universidades privadas nos extrañaría un poco, ojalá lo hagan, ¿no?, que se embarquen en esto. En otras palabras, la participación activa y organizada de la ciudadanía, ejerciendo nuestro derecho a gobernanza y no solamente de acatamiento sumiso a la gobernabilidad. La siguiente, por favor. Muchísimas gracias.